Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, un programa que intenta acercarles el mundo de la ciudadanía al mundo de la abogacía y viceversa, el mundo de la abogacía al mundo de la ciudadanía. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente les interesa a todos los ciudadanos, es el tema de la propiedad horizontal. Bueno, tema de arrendatarios, arrendadores, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas que se suscitan, por ejemplo, en una comunidad de vecinos. Son temas que va a tratar el Colegio de Abogados de Oviedo el próximo mes de mayo en un nuevo curso, en unas nuevas jornadas de propiedad horizontal. Hoy tenemos a una de las personas pues que más sabe de esto. Se llama Eduardo Escandón, ya estuvo en La Venia y hoy repite. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, las jornadas para mayo, hablamos después de ellas, si te parece, más o menos de lo más importante que nos vamos a encontrar ahí, pero vamos a entrar directamente en materia. Ha habido una reforma de la ley de propiedad horizontal. ¿Cuáles son los puntos más importantes y en qué medida afectan a los ciudadanos? Bueno, yo creo que los puntos más destacados de esta reforma se refieren a la ejecución de obras en el seno de las comunidades de propietarios, porque afectan fundamentalmente al tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad, que es una de las cuestiones que más litigios viene suscitando, y en correlación con ello pues se ha modificado también la ley en el número de votos y número de cuotas en los quórums que es necesario obtener para adoptar determinados acuerdos. Por ejemplo, antes una persona discapacitada con un problema de discapacidad no podía realizar obras directamente en su domicilio. Ahora sí lo puede hacer, ¿y de qué manera? Bueno, en lo que es en el ámbito de la vivienda de cada uno, dentro de puertas adentro, vamos a llamarlo así, la ley ahí no ha cambiado, porque en definitiva se sigue posibilitando que el propietario pueda ejecutar obras dentro de su vivienda. La única, digamos, condición que se le pone fundamental es que no afecte a la seguridad del edificio, es decir, que no ponga en peligro el edificio o que no afecte a la estanqueidad, es decir, que no perjudique a los demás propietarios. La reforma donde incide es en la ejecución de obras en los elementos comunes. Los típicos ejemplos que todos vemos y sabemos cuando paseamos por la calle, que se refiere al acceso en los portales, bien sea porque nos encontramos sobre todo con construcciones antiguas que para acceder al ascensor, en aquellos casos en los que hay ascensor a la vivienda, pues es incluso necesario salvar determinados escalones, lo cual a una persona que viene con una silla de ruedas pues le es imposible. Aquí es donde la ley pues se ha modificado porque posibilita en principio, por lo menos en el plano teórico, que incluso sin necesidad de acuerdo de la Junta se puedan ejecutar obras para salvar esa accesibilidad. Lo que ocurre es que después es el plano teórico, porque pues en la práctica pues esas obras para poder ejecutarlas sin necesidad de acuerdo de la Junta se necesita que no sobrepasen un determinado importe y al propio tiempo si lo sobrepasan pues entonces ya necesitamos que un número determinado de votos. Bien, es verdad que la ley se dulcifica y ya pues fue por sucesivas etapas, en un principio que era necesaria la unanimidad, después se pasó a una mayoría de 3/5 y ahora nos quedamos en una mayoría de propietarios. Pero en definitiva es ahí yo creo que donde más trascendencia tiene la reforma. Otra cosa es el éxito que pueda tener porque en definitiva las comunidades de propietarios pues bueno, tampoco están formadas por personas, las personas están en una situación de crisis, pasan por dificultades, la capacidad económica de las comunidades de propietarios es la que es y como desde los poderes no se subvencionen, no se den ayudas, pues en la práctica a lo mejor esto puede presentarse con dificultades, por lo menos para determinadas comunidades de propietarios. La crisis ha disparado la morosidad, por ejemplo, en cuanto a alquileres se refiere, parece que quizá posiblemente en cuanto a locales comerciales sea más importante que en cuanto a la vivienda, al inquilino normal y corriente en cualquier edificio, en cualquier piso, y también en cuanto al pago de las comunidades de propietarios. Esta ley hace referencia a ese tema, protege más o menos al arrendador, al arrendatario. Bueno, la modificación de la ley de propiedad horizontal, que afecta solo a las relaciones de propiedad, tuvo su incidencia en el sentido de que ahora el piso va a quedar afecto al pago de los gastos de comunidad durante 3 años, mientras que antes, o va a responder de los últimos 3 años si hubiera una situación de venta o transmisión, cosa que antes pues era sencillamente de 1 año.
Efectivamente, en el seno de las comunidades de propietarios, el tema de la morosidad, claro que se siente. Es decir, evidentemente, yo creo que, aparte de que yo creo que es entendible también, cuando un comunero está en una situación de apuro económico, porque los miembros de la familia, todos o alguno, hayan quedado en paro, evidentemente, al final, lo que yo creo que lo que primero no se paga son los gastos de comunidad, por una razón también humana. El resto de los comuneros, digamos, son conscientes de esa situación y no parece que vayan a instar nada en contra de él, por lo menos ya nada más que se produzca al primer impago, y entonces la familia tendrá que destinar los pocos recursos que tengas a cosas más elementales. En el ámbito de los arrendamientos, que ya es fuera de lo que es la propiedad horizontal, evidentemente, claro, la crisis tuvo una incidencia brutal. Afecta a viviendas, pero es que afecta también a locales de negocios. Son constantes las empresas o los pequeños negocios que vemos que se están cerrando todos los días, por lo menos uno, y entonces, claro, eso afecta en esa situación. ¿Cuáles son los problemas fundamentales, Eduardo, que se plantean en cuanto a la propiedad horizontal? ¿Cuáles son las demandas, cuáles son los problemas fundamentales? Digamos que los litigios más abundantes son los impagos de los gastos de comunidad. Y después, en menor medida, pero yo creo que seguido, vienen los litigios relativos a la ejecución de obras en el seno de la comunidad. Porque, bueno, ahí sí siempre se produce una tensión en la aspiración de los comuneros, en unos casos, de ejecutar obras para constantemente acondicionar el edificio, que el edificio se mantenga de una manera decorosa, y por otro lado, pues la tensión que se produce con otros comuneros que bien no quieren, en ocasiones pues porque no les apetece y en otros porque hay dificultades. Entonces, si hay que pintar el portal, pues bueno, pues unos resistirán más o resistirán menos. Y después, que duda cabe, que si hay que ejecutar obras de mayor entidad, como pueden ser estas de que hablábamos, para salvar barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera, eso suele tener un importe más superior, como el ejemplo típico, que es el ejemplo, por ejemplo, de la instalación de un ascensor en aquellos edificios que no lo tienen, pues claro, es una obra de una entidad importante. Si no hay subvenciones por parte de los poderes, pues entonces asumirlo a la comunidad en ocasiones pues será poco menos que imposible. De hecho, la ley, para esas obras de que hablábamos, que no se necesitaría, en teoría, acuerdo de la Junta, pues ya pone un límite, dice que no superen 12 anualidades de gastos comunes, porque si se superaran ya no serían obligatorias. Bien, es verdad que lo modifica o lo rectifica o lo dulcifica con un factor de corrección, que es que una vez que se descuenten las ayudas que te puedan dar los poderes públicos, las subvenciones, y que cuando supere ese 12 anualidades de gastos corrientes e incluso no se obtengan los cuerpos necesarios, pues permite que diga, bueno, pues el comunero que necesita de esas obras, él pueda asumir la diferencia, ¿no? Pero bueno, son siempre gastos importantes y entonces la reforma, que puede estar animada de toda la buena voluntad del mundo, pero que en definitiva yo creo que se olvida un poco que las comunidades de propietarios no son sociedades, no son empresas, con lo cual los acuerdos se adoptan por todos los propietarios, el presidente no tiene facultades ejecutivas como puede tener un gerente, un administrador, una sociedad anónima, y eso, claro, dificulta todo en la práctica. ¿Cómo se deciden esas obras? Es decir, ¿qué quórum es el que se establece normalmente? Bueno, en principio ya digo, puede haber obras que son las que se refiere el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, que son todas las obras que sean necesarias para mantener el edificio en condiciones de habitabilidad, de estanqueidad, es decir, que no filtre agua, que no tenga humedades, es decir, que se mantenga con un cierto decoro, que no empiece a descarcarse la fachada, etcétera, etcétera. Ahí, en principio, esas obras, si las requiere la autoridad, que venga el ayuntamiento y diga, tiene que usted ejecutar estas obras aquí, o las pide un comunero y son efectivamente obras necesarias, en principio no se necesitaría quórum. Dice la ley que no se necesita acuerdo de la Junta, que el acuerdo de la Junta sería solo para distribuir los gastos entre los comuneros. Pero claro, dígame usted qué presidente de la comunidad o qué administrador va a tomar la iniciativa de ejecutar esas obras cuando no tiene facultades ejecutivas en la Junta. Con lo cual, al final, el acuerdo de la Junta sí se va a necesitar. Después, cuando nos encontremos ante obras que pueden ser necesarias pero que no son de este tipo, pues entonces es verdad que la ley ha dulcificado los quórum, en ocasiones basta con la mayoría de propietarios, en otra cosa puede necesitarse la mayoría de 2/3 de propietarios del total y en otros casos la simple mayoría de los que van a la Junta. Pero claro, todo esto en la práctica, ya digo, es difícil. Yo creo que esta reforma, y lo digo con todos los respetos, que probablemente, ya digo, insisto, puede estar animada de toda la buena voluntad, pero yo creo que es un fruto un poco de la presión de determinados colectivos en el ámbito de la construcción, que vista la crisis en la que entró este sector,
pues vio un campo abonado para reactivar la economía, que eran los edificios. Y entonces digo, bueno, pues vamos a ver aquí qué edificios necesitan obras, si vamos a imponerlas y demás y demás. Pero claro, al final, pues esto en la práctica, los comuneros son los comuneros y la capacidad económica de los comuneros es la que tienen. Entonces, con dificultad se les podrán imponer muchas obras si no tenemos capacidad económica para afrontarlas. ¿Existe algún momento en el cual un comunero, un propietario, un inquilino pueda negarse en un momento determinado a pagar una cantidad después de un acuerdo de junta? Sí, lo que pasa es que son pequeños reductos, son en los mínimos casos. Efectivamente, cuando estamos hablando de obras que puedan ser útiles para la comunidad, pero que no son obras necesarias, si superan el importe de 3 anualidades de gastos corrientes, pues el comunero disidente no está obligado a satisfacerlas. Pero claro, eso son obras menores. El resto, si se obtienen los quórums necesarios, son obligatorias para todos. Y en otros casos, incluso sin esos quórums, por lo menos en el tenor literal de la ley, si se trata de obras obligatorias y necesarias, devienen obligatorias. Evidentemente, si el edificio está filtrando agua, no se necesitaría acuerdo de la Junta, hay que recupere su estanqueidad. Y por tanto, se trata de obras que un comunero que las solicitara o la administración que nos las impusiera, pues habría que ejecutarlas. Hombre, en el caso de la administración, digamos, si es la administración la que impone esas obras, a la comunidad siempre le queda abierta una vía. Podrá revisar eso en la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Puede decir, bueno, me imponen unas obras y yo considero que no son necesarias. Veremos lo que dice el tribunal. Pero si se trata de obras que las requiere un comunero, por muy necesarias que sean, pues claro, si la comunidad, el resto de comuneros disiente de la ejecución de esas obras, al final se necesita acuerdo y acabamos en el juzgado. Por las palabras de Eduardo Escandón, deduzco que esta ley única y exclusivamente tiene un afán de reactivación económica, casi recaudatorio para ciertos ámbitos de la construcción, ciertos ámbitos de los servicios. Bueno, vamos a ver, la ley de propiedad horizontal que se modificó ahora es consecuencia de la ley 8 de 26 de junio del 2013, que habla de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Y en su propio preámbulo dice que lo que busca es la reactivación precisamente de este sector del mercado de la construcción. Pero alguien puede entender, Eduardo, y del que turismo. es a costa del probo ciudadano, ¿no? Bueno, algo hay de eso. Es decir, vamos a ver, no parece pensable que ninguna comunidad de propietarios que vea que su edificio se va a caer o necesita de obras no las acometa. Acometerá las que pueda acometer, dejar para un momento posterior las que no pueda, o entre las múltiples opciones que se le pueden ofrecer, elegirá aquella que más se acomoda a su economía, pero no parece pensar que un propietario deje que su casa se caiga. Entonces eso hasta ahora evidentemente correspondía decidirlo a los propietarios. Pero ahora bien parece que la administración ha decidido intervenir y dice, van a ejecutarse obras cuando yo lo diga. Y entonces, como se dio cuenta de que, claro, las comunidades de propietarios podrían ser un obstáculo, porque podrían decir, bueno, cuando usted lo diga, si son necesarias, pero vamos a verlo, y hay que adoptar unos quórum para ejecutar esas obras, tenemos que obtener unos quórum para ejecutar esas obras, entonces viene el legislador y dice, bueno, pues vamos a quitar esos quórums. Y entonces voy a decir yo, es decir, es un excesivo intervencionismo de la administración, es una inversión administrativa en el ámbito que era el ámbito privado. Es intentar quitarle el poder a la Junta de Propietarios. Bueno, es un poco, no sé si era un poco exagerado decirlo, y me puedan llover críticas por ello, pero es un poco, en general, la política que venimos observando en otros ámbitos, que no tienen por qué ser de un signo político determinado, me da igual. Pero es un poco, mire usted, este colectivo que tiene una capacidad de presión superior a la de otro, entonces ahora está en dificultades económicas. Y entonces vamos a quitar trabajo a este otro colectivo y se las vamos a dar a este. Porque claro, aquí hay más capacidad de presión, en el otro hay menos. En ocasiones vamos a debilitar un colectivo porque es un grupo de presión que nos puede jugar en contra.
o porque tiene una fuerza, o protege un determinado sector. Entonces le vamos a quitar poder y se lo damos a otros. Parece que estamos un poco jugando a eso. Intuyo, pues, que este intervencionismo de la Administración en las comunidades de propietarios, etcétera, puede facilitar un incremento de los contenciosos administrativos, porque evidentemente llegará el momento en el que esa junta de propietarios no va a estar de acuerdo con lo que dictamine o determine la Administración, o puede no estar de acuerdo. ¿Se incrementarán en este caso los contenciosos? Hombre, que duda cabe que si el intervencionismo, que parece que la ley de alguna manera, pues si no lo consagra, por lo menos deja abierta la puerta para él, si fuera un intervencionismo excesivo, en el sentido de que viniéramos a establecer ahí como una especie de ITV para los edificios, y entonces constantemente pues estemos solicitando a las comunidades de propietarios, en definitiva, la ejecución de obras porque le parezca a la Administración que deben ser ejecutadas, que duda cabe, claro, que si fuera una intervención desmedida, bueno, en ese aspecto podría subir esa litigiosidad, claro. Bueno, hablamos de esas jornadas, las jornadas de propiedad horizontal. Son jornadas que al abogado le vienen muy bien. Bueno, vamos a ver, al abogado, al mundo de la abogacía, que es, bueno, pues en ese sentido, como no los colegios profesionales tienen que propiciar, y en ese sentido yo creo que el de Oviedo pues lo hace, la formación constante de los abogados, porque si no, no nos viene de otro sitio. Es decir, por poner un ejemplo, los médicos que están en el servicio de salud público, pues entonces, bueno, pues se recicla en la propia administración pues jornadas o congresos o cursos de formación constantes. En el ámbito de la abogacía, claro, al ser el ejercicio libre de la profesión, si no son los colegios profesionales los que propician esa formación constante, que duda cabe que el abogado se ve ahí un poco, bueno, pues necesita. Habría situaciones en las cuales los grandes despachos pues podrán organizar sus propios cursos de formación para los miembros de su bufete, pero claro, en la tónica media, o digamos la media de los letrados, que son por lo menos en provincias, o llamémoslo así, que son despachos más a la antigua usanza todavía, pues que duda cabe que si no les viniera desde los colegios profesionales esa formación constante, pues en algunas ocasiones, pues no voy a decir que fuera imposible acceder a una formación, pero claro, sí sería muy costosa. En cuanto al terrible mundo de los desahucios, ¿hay algo nuevo con esta ley? No, porque esta ley afecta solo a la ley de propiedad horizontal, o sea, a las comunidades de propietarios, no a la de arrendamientos urbanos. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bien. En cuanto a los litigios que se suelen suceder, ¿quién se queda, por ejemplo, con el piso en un caso de divorcio, de separación, etcétera? Supongo que habrá muchísima litigiosidad, ¿no?, en este aspecto. Hombre, es un aspecto muy concreto. Muy concreto y muy delicado y muy sensible, porque generalmente pues siempre hay menores de por medio, que son los afectados directamente, y después, en ocasiones, pues hay intereses no confesables por parte de las personas que están en la situación de crisis matrimonial y que luchan uno por un lado o por otro por la custodia de los niños, porque en definitiva la custodia de los niños arrastra la atribución que se puede hacer de ese uso del domicilio conyugal. De todas maneras, esta situación está ahora mismo, yo creo que sujeta a múltiples campos, sometida a variación y ha cambiado sustancialmente, porque ahora digamos que lo que impera es la custodia compartida. Y entonces ya no es el sistema aquel tradicional, que uno de los progenitores se quedaba con los niños y entonces se quedaba en el domicilio y el otro tenía que salir, sino que ahora pues como a lo que se tiende es a la custodia compartida. Digamos que la custodia no compartida puede ser la excepción. Entonces hay, sobre la atribución del uso, pues hay múltiples variantes, desde que el uso, la atribución se haga a los niños y después, como la custodia compartida, pues entonces un padre, el día que el periodo durante el cual ejerza él la custodia, se traslada a ese domicilio conyugal. Cuando no le toca ejercer la custodia, pues durante ese periodo tiene que salir porque va a entrar el otro progenitor. En otras ocasiones la custodia compartida se desarrolla, son los niños los que cambian, que trasladan de un domicilio a otro. Entonces, esto ahora mismo, pues digamos que ya ese patrón tradicional que se tenía, pues ya está sufriendo, claro,
modificaciones profundas. ¿Las demandas dentro del mundo de propiedad horizontal suelen tardar tiempo? ¿Es lenta la justicia en este aspecto o no? No, vamos a ver. Ahora mismo, con carácter general, en lo que era el partido judicial de Oviedo, los tiempos de respuesta de la justicia eran tiempos rápidos. Si se comparaban con... Eran rápidos en sí mismos, pero encima si se comparaban con el resto de otros partidos judiciales, no ya dentro del Principado de Asturias, sino fuera, eran más que aceptables todavía. Es decir, estábamos en unos tiempos muy buenos. Ahora mismo, como la litigiosidad ha disminuido por fruto y consecuencia directa de las tasas judiciales, ese periodo de respuesta todavía es más rápido. Pero ya digo, sin tasas, cuando no había tasas, la respuesta de los órganos judiciales del Partido Judicial de Oviedo era, salvo alguna excepción que podía haber, que no era una excepción además generalizada, podía ser en un caso concreto, era una respuesta muy rápida. Los tiempos de respuesta iban prácticamente, no voy a decir que con los plazos que marca la ley, porque esos son metas que es muy fácil en el papel los políticos, es decir, este pleito va a durar esto, después en la práctica el pleito durará aquello que tenga que durar, pero sí eran unos tiempos de respuesta muy rápidos. Y ahora más, vamos. Sí. ¿En qué medida han afectado las tasas a este tipo de problemas? Bueno, las tasas, que duda cabe, que a las clases, digamos así, con menos recursos económicos, las han afectado de una manera brutal. Piénsese que para ir a un juicio ordinario, donde uno está reclamando una cantidad superior a 6.000 euros, son 300 euros mínimo. Si vamos a un recurso, para empezar a hablar del recurso, el ciudadano tiene que colocar sobre la mesa, para empezar, como mínimo 800 euros. Y a partir de ahí, en función de la cuantía del pleito. Que duda cabe, si una persona está reclamando 8.000 euros o 6.000 euros, pues claro, ya para que le revisen la sentencia, a ver si está bien dictada, ya tiene que poner sobre la mesa 800 euros, pues claro, es una carga importante. Y no se me diga, porque desde el poder político es muy fácil decirlo, que si es que había recursos temerarios y no lo que había. El poder lo que tenía que haber mirado era el número de recursos que eran estimados. Entonces, si hubiera mirado eso, se habría dado cuenta que junto a los recursos que puede haber temerarios, había otros que no lo eran. Entonces, esa cuestión de la temeridad habrá que darle otro tratamiento diferente, si hay que darle alguno. Porque a lo mejor tampoco hay que darle ninguno, hay que asumir que eso es así. Lo mismo que se tiene que asumir que en un momento dado un culpable puedan declarar inocente y salir en libertad. Lo que no se puede es sacrificar derechos por cuestiones económicas, porque no hay dinero para la justicia, pero lo hay para otras cosas. Por la experiencia que tiene Eduardo Escandón en estos, bueno, más que últimos meses, en este último año y pico, con respecto a las tasas, ha tenido que decirle a muchos, o ha tenido que alertar a muchos clientes de, bueno, vamos a recurrir, pero las consecuencias pueden ser estas y el recurso cuesta tanto. ¿Se han venido atrás algunos de los clientes suyos o de los clientes en líneas generales que pueda conocer de otros despachos? Vamos a ver, para cuantías más pequeñas y sobre todo cuando son cuestiones económicas exclusivamente, porque otra cosa es que el pleito pueda tener una pequeña cuantía, pero el interés que se está debatiendo en ese pleito es un interés importante, porque puede afectar a las personas o puede afectar a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero que acabe que para pequeñas cuantías, claro que hay que planteárselo. No sé si te se lo plantea uno mucho o poco, pero desde luego hay que planteárselo siempre porque, vamos a ver, si a usted le deben 5.000 euros y el juez no le da la razón y usted quiere plantear el recurso, ya tiene que poner 800 euros. Y después puede ocurrir que el recurso sea estimado, pero podría suceder que no lo fuere, con lo cual a eso añada usted las costas. Entonces, vamos a ver, lo que no puede ser es que una medida de tipo económico impida que el ciudadano pueda acercarse a la justicia. Bajo ese pretexto es que voy a solventar el colapso que pudieran tener algunos juzgados. Porque eso es como si me dice, y perdóneme usted bueno, a lo mejor lo grosero del ejemplo, es que eso se me dice que para solucionar un problema de listas de espera no voy a operar a partir de una determinada edad. Esta patología, como usted ya tiene más 80, no se la opero. Porque por ese sistema soluciono yo el problema de las listas de espera y soluciono el problema del colapso de los juzgados. Pero eso es no tener ninguna imaginación. Tener un desconocimiento palmario de lo que es la administración de justicia. Que en ese sentido parece mentira
que el ministro, procediendo a la carrera fiscal, esté dando muestras de un desconocimiento tan brutal de lo que es el mundo de la justicia, el mundo de a pie, el mundo de la realidad de los juzgados. Nadie se aproxima, no voy a decir que no puede haber algún ciudadano que tenga como deporte, entre comillas, el promover litigios contra los vecinos, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero en general la persona que se acerca a la justicia, lo mismo que la persona que se acerca al médico, es porque tiene un problema de salud o tiene un problema que se siente maltratado, jurídicamente hablando, quiero decir. Entonces, hombre, si para eso le digo, no, si usted y yo voy a solucionar su problema, pero usted me pone aquí ya un dinero que vamos a hablar. Aquí somos muy aficionados a decir que si en el ámbito nuestro se hace esto y se hace lo otro, pero qué curioso que parece que siempre copiamos lo malo y nada de lo bueno. Entonces yo a las tasas, hoy por hoy, lo digo con la mayor consideración para quien pueda sostener una postura divergente, no les veo otra finalidad que recaudar un dinero y de golpe, pues, evidentemente me elimino unos litigios y con eso aligero. Pero es que yo veo, Eduardo, que no hay prácticamente nadie que esté a favor de las tasas. Puede haber un 5%, no sé, un 10% de personas, pero es que en líneas generales las tasas han puesto de acuerdo a los fiscales, a los abogados, a los jueces, a los ciudadanos, absolutamente a todo el mundo. Bueno, eso es una cosa que quizás el señor ministro de Justicia tenía que hacérselo mirar, pero no parece que tenga en su intención hacérselo examinar. Pero es verdad que bueno, las tasas podían haber sido a lo mejor más moderadas, no sé por qué esa brutalidad para los recursos, 800 euros. Cuando, insisto, lo que tenía que haberse mirado era el número de recursos que eran estimados. Entonces, si se estimaba, quería decir que no eran todos entonces tan temerarios. En cuanto a los jueces, ¿existe una sensibilidad especial en este momento, sobre todo teniendo en cuenta el problema de las tasas? ¿Hay una sensibilidad especial hacia aquellas personas que se sienten o pueden sentirse en un momento determinado un tanto más desprotegidas? Claro que hay una sensibilidad especial. Con carácter general yo lo digo con toda claridad, vamos, y no se me interprete como que estoy dando jabón o incienso a ningún colectivo. Por parte de los jueces en ese sentido se tiene una sensibilidad más que especial y de una manera delicada. Lo que pasa es que en ocasiones con dificultad puedes hacer nada, tú puedes si un tema económico no permite que te traigan el problema para ser resuelto. El juez no puede decir, no, vale, como no tiene dinero, venga usted que yo le voy a resolver el problema y no me pague la tasa. Claro, eso no es posible. Entonces, claro, ellos en aquellos supuestos en los que llegan a su actuación y pueden resolver sobre ellos, pues claro que muestran una sensibilidad con estas situaciones en ocasiones pues sangrantes que la realidad nos ofrece. Pero claro, la tasa es una barrera. ¿Existen trucos dentro de la abogacía para saltarse todas estas cosas o no? Porque el otro día leí un artículo, creo que en Expansión, donde se hablaba de los 10 o 12 trucos que se están utilizando para saltarse un poco el tema de las tasas. Y yo, si los hay, no los conozco. Y lo digo que no ha leído Expansión, seguramente, con toda rotundidad. Pero quedan pocos resquicios para ningún truco. La ley, la mayoría de los casos, quiero decir que no veo que la ley pueda haber supuestos en los cuales, más que trucos, yo creo que ese artículo se referiría a supuestos que pueden no tener encaje, a lo mejor, que puede haber duda de si tienen encaje. Encaje quiero decir que sean susceptibles de devengar una tasa y en la duda, pues entonces hagamos una interpretación restrictiva y digamos, bueno, pues en esta duda no hay tasa. Pero bueno, ya se va encargando el poder poco a poco, cuando se suscitan esas cosas, ya poco a poco vamos modificando la ley de tasas para que no se nos escape nada. Es decir, que poco a poco se va reciclando, ¿no? Claro. Eduardo, para finalizar, lo más importante de las jornadas, ¿qué resaltarías, de lo más importante que nos vamos a encontrar ahí? En estas próximas de la propiedad horizontal. Hombre, yo creo que hay varias ponencias, pero creo una, fundamentalmente, yo creo que es muy interesante, que es la que va a tratar sobre el tema de las barreras, de la accesibilidad de las personas de discapacidad. Perdóname que insista en este tema, porque es un tema, efectivamente, que de los más delicados, porque hoy en día, pues bueno, ya se construye, digamos, entre comillas, sin barreras. Pero hay muchos edificios. Pero claro, hay muchos edificios antiguos que no era así, se construía como se construía, y es necesario adaptarlos,
Y después hay casos en los cuales pues, bueno, puede haber hasta dificultades para adaptación, porque a lo mejor edificios que fueron rehabilitados, pero que eran edificios históricos, etcétera, etcétera, con una determinada estructura arquitectónica, ahora mismo pues adaptar el tema pues puede ser difícil. Y ahí, perdón, solamente para finalizar, ¿existen diferencias entre propietario e inquilino en un caso de discapacidad, en un caso en el que se tengan que realizar obras, o no tiene absolutamente nada que ver que tú seas o no seas el propietario? Vamos a ver, la ley lo que permite, la ley de propiedad horizontal, es que el propietario que su vivienda, ya sea por el título que sea, porque sea un hijo suyo, porque sea un pariente que convive con él o porque la tenga arrendada, pues le posibilita el que pueda pedir la ejecución de esas obras. Es decir, que ya en todo edificio en el que vivan personas con discapacidad, ¿pero debería con de independencia, el propietario o puede pedirlo el inquilino en un momento determinado? El inquilino puede dirigirse a la comunidad para la ejecución de esas obras, pero que decida a la postre quien tiene que decidir la ejecución de esas obras, y lo digo lo de decidir entre comillas, es la comunidad de propietarios. Digo lo de las comillas porque en el texto de la ley se dice que puede haber obras que, siendo necesarias, no se necesita acuerdo de la Junta. Pero claro, ese no acuerdo de la Junta es para obras de una determinada cuantía. Por tanto, al final, yo creo que la Junta de Propietarios sigue siendo necesaria para la adopción de acuerdos para la ejecución de determinadas obras. Sobre todo, ya digo, cuando son obras que vienen pedidas por los comuneros, pero que no vienen impuestas por la Administración. Porque otra cosa es que el Ayuntamiento me diga, usted tiene que acometer aquí estas obras. Y puedo aceptar ya esa resolución del Ayuntamiento o puedo no aceptarla y discutirla, pero una vez que ya me digan la última palabra, esas obras a ejecutarlas sí o sí. Y ya entonces, efectivamente, ahí el acuerdo de la Junta sería necesario. Eduardo, muchísimas gracias. Disfrute de la Semana Santa. Muchísimas gracias a nosotros. Buenas noches. Nosotros volvemos, si les parece, aquí en La Venia con otro programa que intenta acercar el mundo de la ciudadanía al mundo de la abogacía, el mundo de la abogacía al mundo de la ciudadanía. Saludos y muy buenas noches.